Hola, les habla Marcelo Duque de la firma Como Me Pensiono y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está en el proyecto de reforma pensional que actualmente cursa en el Congreso de la República. Y el artículo 10 textualmente dice facultad del empleador para solicitar la pensión integral de vejez. Esto es determinante, si queda aprobado, no solamente para las personas o los trabajadores, sino para las empresas. Y quiero empezar este video haciendo una mención sobre lo que consideramos nosotros en Cómo Me Pensiono son los antecedentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, hoy si una persona llega a la edad de pensión, mujeres 57 y hombres 62, está afiliada a esa persona o ese trabajador a Colpensiones? Aplicaría, por eso puse aquí, aplica la posibilidad de que el empleador tiene facultad, es decir, la empresa, para radicar la solicitud de pensión en nombre del trabajador. Asunto que ampliaré ahorita. Pero ¿qué pasa para aquellos trabajadores afiliados a los fondos privados de pensiones? Que aquí, como pueden observar, he escrito no aplica porque en el marco normativo actual el trabajador necesariamente debe escoger una de las modalidades de pensión que están hoy en lo que se conoce como el régimen de ahorro individual o los fondos privados de pensiones. Tenemos que entender primero la realidad de este momento. Y la realidad es que para aquellos afiliados a Colpensiones, efectivamente la empresa puede radicar por él, pero para aquellos trabajadores afiliados a los fondos privados, pues no, porque definitivamente la decisión es de la esfera íntima del trabajador y debe escoger entre las modalidades de pensión. Muy bien, dicho esto, veamos otros aspectos de esta dinámica y cómo quedaría en el proyecto de reforma en caso del que el Congreso de la República lo apruebe. En este orden de ideas, para este análisis debemos tener en cuenta que desde la Ley 100 del año 93, cuando nace el Sistema Nacional de Pensiones actual y es modificado en el 2003, es decir, hace 21 años, por eso es tan importante entender el impacto de esta reforma en las empresas y en los trabajadores, que esta reforma que está acusando el Congreso de la República no se da desde hace 21 años y en concreto para el análisis de la posibilidad de una empresa de radicar por la persona, lo que tenemos hoy es que 30 días después de cumplir los requisitos, la empresa efectivamente podría radicar por él. Pero hay un tema que no es menor y es que las Cortes, tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional, se han pronunciado sobre la necesidad de consultarle al trabajador antes de que la empresa radique. Y ahí es muy importante entonces ver qué es lo que propone el gobierno actual y cómo pensamos nosotros desde el rigor técnico, como mencionó, que quedarían las nuevas condiciones. Volviendo entonces al proyecto de reforma que presentó el gobierno al Congreso de la República y como expliqué en otro video, falta el trámite en la Cámara de Representantes. Voy a leer de forma textual el artículo 10 de dicho proyecto que dice facultad del empleador para solicitar la pensión integral de vejez, que es como se llamaría, si el proyecto es aprobado, la pensión. Y dice específicamente, repito, esto es leído de forma textual, se considera justa causa, este subrayado es nuestro, para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria que el trabajador del sector privado o servidor público, aquí hay un detalle no menor, es que el gobierno está pensando en esto no solamente en aquellos trabajadores que tienen un contrato con una empresa privada, sino en aquellos servidores públicos, pero se llama o servidor público, que cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión de vejez. Es decir, que si esto queda aprobado ahí, así como está escrito, se considera justa causa, no habría indemnización. Por eso da además de forma expresa o explica que podrá haber terminado el contrato la empresa, y no solamente la empresa, el sector privado, sino la entidad pública. Esto es muy importante resaltarlo desde Cómo Me Pensiono. Nosotros no tenemos ningún interés político en estos videos. Nuestro único interés es informar a los seguidores y sobre todo a los clientes de Cómo Me Pensiono qué puede pasar con la reforma. Y hasta aquí, en el análisis de este proyecto de reforma, en este artículo en particular, lo que podemos decir es que si la empresa radica, sería una justa causa, punto número 1. 2, termina el contrato. Y ¿a quién le aplicaría? A todo trabajador que trabaja en una empresa del sector privado, independiente del tamaño, y a los servidores públicos. Pero veamos a continuación otro párrafo del mismo artículo. En otra parte dice el empleador
podrá dar por terminado, este resaltado es nuestro, el contrato o la relación legal o reglamentaria cuando además de la notificación, ojo, de la notificación del reconocimiento de pensión, momento número 1, se le notifique, es decir, se le informe al trabajador del sector privado o público su inclusión en la nómina de pensionados. O sea, que se le dice al trabajador que fue pensionado, o sea, el reconocimiento está por pensión de vejez, que es todo lo que implica este artículo claramente, y en la inclusión en la nómina de pensionados, que es otro momento supremamente importante. Y cierra esta parte diciendo, por parte de la administradora del sistema. Expliquemos en términos coloquiales qué significa eso. La administradora del sistema será Colpensiones o un fondo privado, de acuerdo a cuánto se gane la persona. En este caso, como aprobada la ley, va a haber un solo pagador de pensión que será Colpensiones. Eso lo explicaré en otro video para que se suscriban a nuestro canal, porque seguiremos contándoles de manera tranquila y explicando todo con detalle los artículos que consideramos de mayor impacto para trabajadores y empresas. Dicho esto, los invito a que se suscriban al canal y volviendo al punto, cuando hablamos de administradoras se menciona o se hace referencia a Colpensiones o a un fondo privado. En este caso en particular, como va a haber un solo pagador de pensión que será Colpensiones, podrá entonces, en ese orden de ideas, la empresa, en resumen, radicar cuando se notifique el reconocimiento de pensión de vejez, informarle, y cuando quede la nómina de pensionados. ¿Quién lo informa? La administradora, que en concreto es Colpensiones. Y veamos este otro punto a continuación. Entonces, dice la otra parte del proyecto de reforma, en este artículo, transcurridos 30 días, es decir, un mes después de que el trabajador, sector privado, o el servidor público, sector público, cumpla con los requisitos establecidos en esta ley para tener derecho a la pensión, pues estamos hablando mujeres 57, hombres 62 y las semanas mínimas. Si este no la solicita, pues ¿quién es este? El trabajador. El empleador, este resaltado es nuestro, podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel, es decir, podrá solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez en nombre del trabajador y darle aviso. Es decir, que en el proyecto de reforma se está dando mucha más potestad a las empresas para poder radicar la solicitud de pensión. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene un componente y es que aparentemente, y por eso hice mención al principio del fallo de la Corte Suprema y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, no habría lugar a avisarle antes o recibir de alguna manera el consentimiento del trabajador de que se va a hacer la solicitud en nombre de él. Sin ser esto, ni mucho menos, como he dicho, algo distinto, una opinión técnica, llama la atención, o queda el interrogante un poquito, qué pensarán las centrales obreras de este artículo en términos de la relación laboral. Y nosotros desde la imparcialidad, pues también queremos invitar a las empresas que tienen dudas en esta materia que nos consulten, porque claramente ya han sido conversaciones privadas con nuestros clientes para entender un poco la dinámica futuro que puede suceder con esto. Y veamos esta última parte del artículo para pasar a las conclusiones. En esta última parte del texto dice de forma textual lo siguiente: lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos, es decir, está claramente concluyendo que es sector privado y público, afiliados al sistema de protección integral para la vejez, invalidez y muerte, que es como se llamaría el nuevo modelo de pensiones colombiano, salvo, o hace una excepción, que el servidor público realice la manifestación de voluntad de continuar en la entidad de conformidad, y cita otra norma, con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 1821 de 2016. En conclusión de este artículo, que se llama facultad del empleador para solicitar la pensión en nombre del trabajador, 1. Sin duda, como todos vamos a estar de acuerdo a nuestro salario afiliados a Colpensiones, es muy, o totalmente o parcialmente, es muy fácil concluir que las empresas, al cumplimiento de los requisitos, podrán, para aquellos trabajadores que no lo han hecho, radicar la solicitud de pensión. Otro punto, cuando se tenga el reconocimiento, es decir, Colpensiones reconozca la pensión de vejez e incluya a la persona en nómina, y este es un tema que pensamos nosotros va a ser bien polémico, dará la posibilidad de cancelar el contrato con justa causa, para decirlo en términos prácticos, sin indemnización. Lo tercero que a nosotros nos llama la atención desde el punto de vista técnico es
cómo el gobierno o qué tuvo en cuenta el gobierno frente a los fallos de la Corte Suprema y la Corte Constitucional de que se le debe preguntar al trabajador antes de radicar la solicitud de pensión, porque como lo vimos previamente, aquí simplemente dice que se le dará aviso, pero no hay de alguna manera consentimiento previo del trabajador. Otro punto importante es, todas las empresas buscamos siempre tener trabajadores y conservar trabajadores que son muy productivos. Aquí la dinámica va a estar en aquellas personas que no, como se dice en términos del management o de gerencia, son las más generadoras de valor, que en muchos casos quieren quedarse muchos años en la empresa y no necesariamente es el mismo interés de la organización pública o privada, porque según esto ya podrían las empresas radicar y al momento, como he dicho, el reconocimiento de la inclusión en nómina, cancelar con justa causa, es decir, sin indemnización, el contrato. Y por último, es muy importante que te soportes en estos videos si así lo consideras. Si hay dudas particulares, este es un mensaje para los líderes de gestión humana. Contáctenos a los clientes nuestros, obviamente en conversaciones privadas y confidenciales. Ya hemos hablado de este asunto y la implicación específica en ciertos casos concretos. Y para los trabajadores es importante saber que si somos juiciosos y trabajadores productivos, pues no hay de qué preocuparse con esto. El asunto más es en personas que se quieren quedar infinitamente en la empresa y que de alguna manera afectan en los planes de sucesión para que lleguen trabajadores más jóvenes a tener la posibilidad de estar en los puestos que ocupan actualmente, estas personas que se están pensionando, o hacer parte, digamos, de un ciclo de renovación, que es un derecho legítimo de las empresas. Recuerden, suscríbase a nuestro canal. En Cómo Me Pensiono siempre desde el rigor técnico buscaremos mantenerlos informados de ahora esta dinámica de la reforma pensional y eso cómo incide en la vida de nuestras familias, en este caso desde la relación laboral. Ha sido un gusto saludarlos, explicarles toda esta dinámica del artículo 10 del proyecto de reforma pensional y si tienen alguna duda nos pueden escribir. Les envío un especial saludo. Les habló Marcelo Duque de la firma Cómo Me Pensiono.